Bienvenidos a esta nueva lección en la cual veremos algunos de los comandos más importantes en SQL para nuestros proyectos en Blazor WebAssembly. Sé que existen diferentes tipos de comandos en SQL, algunos más avanzados que otros. Existe el join, existe el group by y existen muchos más, pero esta vez nos vamos a enfocar en aquellos comandos que sí o sí vamos a requerir en nuestros proyectos. Aquellos comandos que bien sea en la creación o en el transcurso de nuestro proyecto vamos a requerir. Entonces les aseguro que al menos algunos de estos comandos o todos los van a necesitar durante la creación de sus proyectos. El resumen de estos comandos les va a quedar en un drive en la descripción para que ustedes puedan visitarlo y tener estos comandos para cuando los necesiten. Vamos a comenzar desde lo básico, desde cómo crear una tabla en SQL, cómo agregar una columna después de que ya hemos creado una tabla y tenemos datos, cómo es que nosotros agregamos una columna, cómo cambiamos el tipo de dato de una columna, cómo eliminamos una columna, y viene algo muy importante y es cómo crear una tabla con llave foránea. Y aquí lo más trascendental no es solamente cómo creamos la tabla en SQL Server, sino cómo es que se relaciona estas clases en nuestro proyecto con la base de datos, cómo es que se relacionan las clases entre sí y cómo es que hacemos que funcione todo con las tablas que están creadas en nuestra base de datos. Y también veremos cómo agregar una columna con llave foránea. Entonces vamos a acudir al siguiente proyecto en el cual tenemos una clase. Es un proyecto que ya hemos venido desarrollando, sin embargo, si no lo han desarrollado no hay ningún problema, ya que veremos algunas nociones básicas. Aquí ya también partimos desde la base de que nosotros ya tenemos nuestro proyecto conectado con SQL. Si no han realizado esta conexión, también les dejo la lección en la descripción en la cual hacemos la conexión de nuestra base de datos en SQL Server con nuestro proyecto. Entonces tenemos esta clase y a esta clase le vamos a crear la tabla. Entonces tenemos una clase que tiene atributos y tiene métodos. Por supuesto, lo que va a ir en la base de datos van a ser los atributos, los métodos no van en una base de datos. Tenemos estos atributos, entonces primero vamos a aprender a crear la tabla. Entonces vamos a ir a nuestro gestor de base de datos, vamos a buscar nuestra tabla, damos clic derecho, New Query. Esto lo hacemos para cerciorarnos de que la tabla, o mejor dicho, la base de datos sobre la cual estamos realizando cada uno de los queries es la correcta, ya que podemos incurrir en que estemos realizando cambios sobre una base de datos que no es la correcta. Vamos a crear una tabla. Entonces vamos a crear la tabla que corresponde a la clase empleado. Entonces vamos a decirle create table. No olvides suscribirte. Y copiamos el nombre de la clase y le adicionamos la letra S. Esta es una recomendación que yo les hago, que sus tablas en SQL tengan el nombre de la tabla más una S. Es decir, perdón, tengan el nombre de la clase más una S. Y ahora vamos a ver qué atributos tiene esta clase. Voy a copiarlos, los voy a colocar por aquí para tener en cuenta que tienen que ser los mismos. Primero tenemos el ID. Este ID siempre va a ir en una tabla. Entonces este ID va a ser de tipo entero. Va a ser primary key y primary key. Y vamos a colocarle el identity, que lo que nos permite es colocar un valor incremental automáticamente cada vez que yo cree un empleado. Vamos a crear el nombre. Como este nombre en nuestro proyecto de Blazor está como tipo string, el equivalente en SQL es varchar y le vamos a dar una longitud de 100 y le vamos a decir que reciba valores nulos. Es importante que en los atributos, excepto para el ID, reciba valores nulos. Es una recomendación que también les hago, ya que nos evita errores posteriores en nuestra codificación. Vamos a colocar el cargo
que en este caso también es un varchar. Vamos a colocar aquí cargo también varchar 100, y el salario base es de tipo double. El tipo double no existe en SQL Server, pero tiene una equivalencia que es el float. Entonces el salario base yo lo voy a copiar, que me quede exactamente igual, es decir, no puede faltar ni una letra ni nada, porque están los atributos de la clase deben estar exactamente igual a cada una de las columnas que yo coloque en SQL Server. Salario base, su equivalencia es float. No olvides suscribirte. Y listo, tengo toda mi tabla creada. Entonces voy a crearla y ejecuto, y me ejecuta de forma correcta. Listo, ya creé mi tabla. Ahora vamos a aprender cómo agregar una columna a esta tabla. Supongamos que yo ya tengo mi tabla creada, ya no tengo este código, sino que necesito añadir a esta tabla una columna. Entonces, para agregar una columna a esta tabla, yo voy a colocar el siguiente comando. Voy a colocarle alter table, el nombre de la tabla que quiero alterar, que es empleados, y voy a adicionar add column y el nombre de la columna. Entonces, si yo voy a agregar una columna, entonces vamos a suponer que aquí tengo mi salario base y que yo quiero agregar una columna que se llame bono. Es decir, que aparte del salario, ¿sí? Estamos creando una clase empleado que tiene un ID, que tiene un nombre. Este empleado tiene un cargo, tiene un salario base, y yo le voy a agregar otra columna que se llame un bono. Un bono, que es algo adicional por comisión que se le da al empleado. Entonces agrego aquí el atributo bono, y también voy a agregar el atributo bono en mi tabla. Entonces agrego el atributo bono. No, aquí no necesito este column, solamente necesito decirle add bono y float. Y ya con esto he agregado mi columna a mi base de datos. Lo siguiente que vamos a ver es cómo ya agregamos una columna. Ahora vamos a ver cómo cambiamos el tipo de dato. Y vamos a ir a nuestra tabla empleado, y yo voy a agregar una nueva columna. Voy a agregar un public. Vamos a decir que es de tipo double también. Y voy a agregar el documento. Vamos a agregar el documento, es decir, el documento de identidad de ese trabajador. Y vamos a aplicar la misma. Voy a colocar aquí esto. Y voy a agregar la columna documento. Y agregué la columna documento como tipo de dato double. Pero resulta que un documento por lo general siempre va a tener valores enteros. Y como yo no voy a realizar operaciones sobre ese tipo de documentos, y por lo general no realizo operaciones sobre un documento, entonces voy a cambiar el tipo de dato de float a varchar, o lo que es lo mismo, que este dato no sea más double, sino sea tipo de dato string. String voy a cambiarlo a string, y que aquí sea string empty, que me reciba también valores nulos. De hecho, aquí me faltó colocar que aquí también reciba valores nulos. Importante también colocar aquí null para que me reciba valores nulos. Ahorita vamos a hacer la eliminación de esa columna para actualizarla. Entonces continuamos aquí. ¿Cómo yo cambio? ¿Sí? Yo ya agregué la columna documento. ¿Cómo yo agrego o cómo yo cambio el tipo de dato? Entonces esto lo vamos a hacer con el siguiente comando. Vamos a colocar aquí alter table. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Alter table, el nombre de la tabla que quiero alterar.
Vamos a colocar aquí alter column. Alter column. ¿Qué columna quiero alterar? Y vamos a colocarle aquí varchar. Varchar 100 y que me reciba valores nulos. Ya que aquí primero era float y no me recibía valores nulos. Entonces aquí le voy a decir que va a ser varchar 100 y el tipo de dato, o más bien voy a colocarle que pueda recibir valores nulos. Y así cambié de float a varchar, o lo que quiere decir en nuestro proyecto pude cambiar tipo de dato double a string. Importantísimo que sea correspondiente el tipo de dato tanto en mi proyecto en Blazor WebAssembly como en SQL. Importantísimo. Lo siguiente que vamos a hacer es cómo eliminamos una columna. Entonces vamos a eliminar, supongamos que yo quiero eliminar esta columna bono que yo tengo acá. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro proyecto, a nuestro SQL, y vamos a eliminar esa columna bono. Entonces vamos a decirle, igualmente vamos a siempre alterar nuestra tabla, alter table, empleados, y vamos a decirle drop column, y el nombre de la columna que se llama bono. Ejecuto y ya eliminé esa columna que se llama bono. Pero algo fundamental es que si yo elimino ese dato en la base de datos, también tengo que eliminarlo en la clase, y si no, cuando se realice esa consulta me va a generar un error. Es algo muy frecuente y un error bastante repetido, que nosotros eliminemos cosas en la base de datos y las mantengamos en nuestro proyecto. Eso nos genera un error. Entonces así es como nosotros eliminamos datos de la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es cómo crear una tabla con llave foránea. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Ya creamos la clase empleado. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra clase. Vamos a crear la clase empresa. Entonces yo voy a ir aquí a Charet. Vamos a decirle aquí en agregar. Vamos a agregar clase. Y yo voy a colocar la clase empresa. Entonces una empresa tiene muchos trabajadores. Entonces aquí es donde vamos a aplicar. Primero vamos a arrancar aquí con la clase. Voy a colocar public para que pueda ser accedida por otras clases. Vamos a colocar aquí un public int id. Siempre todos los datos que vayan en una clase que también estén en la base de datos siempre tiene que ir con id. Y vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle aquí nombre de la empresa. Coloquémosle nombre solamente. Nombre. Y vamos a colocarle que recibe cadenas vacías, es decir, recibe string empty. Listo. Y ahora vamos a agregar la llave foránea. Es decir, que una empresa tiene muchos empleados. Para lograr esto, vamos a colocar aquí public. El tipo de dato va a ser tipo de dato empleado. Y aquí vamos a repetir empleado. No olvides suscribirte. Y va a ir con su get y con su set. Aquí nos subraya en verde, nos está diciendo que puede recibir valores nulos. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí después de empleado, voy a colocarle un símbolo de interrogación, que quiere decir que nos va a aceptar valores nulos. Ahora, la forma como se relaciona una clase con otra va a ser por medio del ID. O puede ser por medio del ID. Entonces vamos a colocarle public int. Y la forma como lo vamos a hacer es que vamos a colocar el mismo nombre de la clase con la cual va a estar relacionado y al final colocamos ID o ID.
Y esa es la forma como ya tenemos relacionada la clase. Pero ahora vamos a ir a SQL y a ver cómo es que se crea esa tabla con llave foránea. Entonces vamos a crear una tabla, create table. Esa tabla va a ir con el nombre de la clase y lo único que vamos a agregar es una S al final. Abrimos paréntesis, colocamos el ID que va a ir de la misma forma como colocamos el ID en la tabla primera que creamos. Va a ir con un nombre que va a ir de esta misma forma, ¿sí? Tiene el mismo nombre, entonces nombre. Y vamos a crear esta columna que se llama empleado ID. Empleado ID, que es de tipo entero, y vamos a decirle que también nos acepta valores nulos. Ahora viene lo interesante, ¿cómo es que nosotros colocamos la llave foránea? Entonces, para colocar la llave foránea, colocamos foreign key, y la llave foránea de la clase actual va a ser empleado ID, y la referencia va a ser empleado de la tabla empleados, que es esta misma tabla. Selecciono el ID, que es este mismo ID que coloco aquí. Selecciono y ejecuto. Y de esta forma es como yo relaciono. Primero, tener en cuenta cómo es que nosotros relacionamos. No olvides suscribirte. La tabla de la empresa con empleados. Y no se nos olvide que si nosotros vamos a relacionar, creamos una nueva tabla en SQL, debemos también ir a nuestro proyecto, a Data, al Application DB Context, y en Application DB Context debe ir también la relación que va a tener la clase empresa con el nombre de la tabla que está en SQL, que es empresas. Y ahí ya lo tengo. Entonces aquí ya tengo la relación completa. Y así es como nosotros vamos a crear nuestra clase con llave foránea. Y por último, vamos a ver cómo agregar una columna con llave foránea. Entonces, para yo ilustrar el ejemplo de cómo agregar una columna con llave foránea, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo mi proyecto aquí enlazado y tengo esta clase correcta enlazada. Pero yo voy a eliminar, para ilustrar el ejemplo, yo voy a eliminar esta tabla. Entonces, para eliminar esta tabla, yo voy a escribirle drop table y el nombre de la tabla. Y ejecuto. Vamos a copiar estos comandos porque se los voy a dejar en la descripción. Y lo que voy a hacer ahora es que, listo, eliminé esta tabla. Y la voy a volver a crear, pero sin la llave foránea. Entonces voy a crear esta tabla sin la llave foránea. Entonces actualmente tengo creada la tabla empresas, pero si se fijan bien no tiene la llave foránea. Puede haber un caso en el que nosotros avancemos en nuestro proyecto y necesitemos colocar una llave foránea en una tabla y no requerimos de nosotros eliminar toda la tabla y volverla a crear de nuevo, sino que podemos agregar solamente esa llave foránea. Entonces, para agregar una columna con llave foránea, vamos a colocar add. Vamos a colocar primero el alter table, que siempre va. Alter table. La tabla que voy a alterar es la tabla empresas. Y vamos a colocarle add
que voy a agregar una columna. En este caso, esa columna va a ser esta de acá, empleado ID. Add empleado ID. Y ahora le voy a colocar que va a ser de tipo entero y le voy a colocar referencias y el nombre de la referencia que va a ser empleados de la tabla empleados, el ID. Y así es como yo coloco o yo adiciono una llave foránea, ¿sí? Una columna directamente con llave foránea. Ejecuto y se me ejecuta de la forma correcta. Estos fueron los principales comandos para trabajar con SQL y nuestro proyecto de Blazor WebAssembly. Les aseguro que en alguna parte de sus proyectos lo van a necesitar, entonces recuerden que en la descripción les quedan todos estos comandos para que los puedan usar. No olvides suscribirte.